a todos. No, espera que salga eso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí una tarde de enero, que no es fácil, con el calor, niños de vacaciones. Es un gran mérito, así que se les agradece a todos. Yo soy Ana María Huidobro, soy subdirectora de la Unidad de Calidad de la Dirección de Posgrado de la Universidad del Desarrollo. Y en nombre de la Dirección de Posgrado, les damos la bienvenida a todos ustedes y las gracias por estar acá en esta tarde. Sin duda, lo que nos mueve a todos a estar acá, y a esta hora y en este día, es el tema que hoy día nos convoca, que es crisis y desafío de la educación en Chile. Creería que es un tema que para nadie es indiferente. Hace ya un tiempo en nuestro país la educación se ha visto bastante golpeada por distintas causas que hoy día vamos a analizar. Nos preocupa a los que somos padres la educación de nuestros hijos y su brecha en el aprendizaje. Nos preocupan nuestros docentes, nos preocupa el contexto internacional. En fin, yo creo que nos preocupan varias cosas. Y la idea de este conversatorio es tener distintas miradas de la situación educacional en el Chile de hoy y analizar cómo podemos avanzar para mejorarla. Hoy nos acompañan la señora Silvia Izaguirre, doctora en Filosofía, consejera del Consejo Nacional de Educación e investigadora del Centro de Estudios Públicos; don Cristian Larroulé, exministro del primer mandato de Sebastián Piñera y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo; y nos acompaña Mauricio Bravo, PhD en Educación Superior, Universidad de Leiden, Países Bajos, director de posgrado y formación continua de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y director de la línea de evaluación y políticas públicas del CILED. Lamentablemente, Eugenio Guzmán no pudo venir hoy día, tuvo un problema de último minuto, así que nos acompaña Mauricio. Y modera esta actividad Soledad Ortúzar, directora del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo CILED. Los dejo con ellos, son los expertos, así que adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Bueno, primero agradecer a nuestros destacados invitados a este conversatorio, a todos ustedes, a los asistentes, como dijo Ana María, por darse el tiempo de estar acá una tarde de enero, por la oportunidad de conversar y reflexionar acerca de esta tremenda problemática que tenemos en nuestro país y de la cual muchos creemos que no tiene el real sentido de urgencia que debería tener, y que es la profunda crisis de educación que estamos viviendo ahora en Chile. Tenemos evidencias y cifras que nos muestran que esta crisis no comenzó con la pandemia, que llevamos mucho tiempo sin alcanzar los resultados de calidad que quisiéramos tener, pero sin duda los desafíos se han expandido con la no presencialidad, con la pandemia, especialmente Chile, que fue uno de los países de la OCDE que más tiempo estuvieron sin clases presenciales. Y también es una crisis que no estamos viviendo de forma aislada. Vivimos la pandemia del COVID-19, por ejemplo, junto a todos los países a nivel mundial, pero la forma de responder y la velocidad de respuesta es distinto en distintos lugares del mundo, y son estas diferencias las que creemos determinan las oportunidades de futuro que tenemos hoy y que vamos a construir como país. Entonces tenemos desafíos tremendos de pérdidas de aprendizaje, de brechas educativas, de deserción y ausentismo, de violencia de calidad, de contar con referentes de calidad en el sistema, de niños y niñas que no aprenden a leer en primero básico o que después no entienden lo que leen en niveles superiores, una crisis de autoridad, de un desequilibrio entre derechos y deberes. En definitiva, un gran desafío de lograr una educación de calidad que les permita desplegar el potencial a cada uno de los estudiantes y darles oportunidades para que puedan elegir sus propias trayectorias de vida y construir sueños de futuro para ellos, para sus familias, para nuestro país. De todos estos temas queremos conversar hoy. Estamos hoy en una universidad, entonces la invitación es analizar esta problemática de forma interdisciplinaria y con rigurosidad. Tenemos invitados cada uno desde distintas disciplinas. Entonces vamos a tener primero un conversatorio general y después vamos a abrir el espacio para algunas preguntas. Entonces quería abrir con una pregunta como muy genérica respecto de cuál es la mirada de cada uno de ustedes, cómo ven o definen, en el fondo, si decimos una crisis en educación, ¿por qué dirían que tenemos esa crisis en educación? Y cómo definirían cuál es. No terminó la enseñanza media, ¿ya? Hoy día, cerca del 85% de los jóvenes de 18 años está terminando la enseñanza media. Entonces, Chile ha hecho un avance enorme, ¿verdad?, en cobertura
en cobertura en enseñanza media especialmente, y también en educación parvularia, y para qué decir en la educación superior. Por lo tanto, la población hoy día en Chile es incomparablemente más educada que la población de hace 30, 40 años atrás. Y eso parece que muchas veces lo olvidamos. De hecho, en un informe de Heckman y de la OCDE, Chile hasta el año 2010 había sido el país que más había avanzado en la calidad de su educación dentro de los países de la OCDE, y había sido de los pocos países de la OCDE que había logrado disminuir la brecha de aprendizaje entre alumnos vulnerables y alumnos de nivel socioeconómico alto, de los pocos países que había logrado reducir esa brecha. Y lo que sí es verdad es que de 2010 en adelante no hemos visto ningún avance, ni en mejorar la calidad promedio, ni en reducción de brechas. Y tenemos ahí, por lo tanto, un tremendo desafío de cómo podemos mejorar la calidad y cómo podemos incluso disminuir aún más las brechas en el socioeconómico. Ahora, respecto de la pandemia, como decía Soledad, Chile fue de los países donde las escuelas permanecieron más tiempo cerradas, ¿ya? Y cuando uno analiza las condiciones de las familias para poder abordar la educación a distancia, uno encuentra que las brechas, ¿verdad?, se multiplican. Es decir, hay una enorme contribución de la escuela en igualar condiciones, ¿verdad?, para el aprendizaje. Cuando tú sacas a la escuela como elemento intermediador y queda solamente la familia, ¿verdad?, y el docente remoto, ahí las diferencias se disparan. Y por lo tanto, lo que vamos probablemente a observar cuando tengamos los resultados de la primera prueba estandarizada, que va a realmente decirnos cuánto es el impacto de la pandemia, probablemente lo que vamos a observar es que las brechas se van a disparar. Y se van a disparar no solamente en lo más obvio que tiene que ver con nivel socioeconómico, sino que incluso también dentro de los propios niveles socioeconómicos vamos a ver cómo se van a abrir las brechas al interior de los propios establecimientos escolares, al interior de las propias salas de clase, porque las familias tienen condiciones distintas. Hay familias que tienen, ¿verdad?, padres que se pueden dedicar mucho más a sus hijos durante la pandemia, que tienen más instrumentos, más computadores. Hay otras familias que tienen menos condiciones, y eso dentro del mismo nivel socioeconómico, dentro del mismo establecimiento, dentro del mismo aula. Por lo tanto, vamos a ver que se van a abrir brechas no solamente entre escuelas, sino al interior de las escuelas, lo que probablemente acarrea un tremendo desafío para los profesores este año, de cómo poder enfrentar esa heterogeneidad al interior de la sala de clase. Ahora, se ha hablado mucho de la crisis en la pandemia, y yo quiero destacar solamente 2 puntos, y ahí darle la palabra a mis compañeros. Lo primero y lo más preocupante para mí, por lo menos, tiene que ver con la deserción escolar. Antes de la pandemia se estimó por la Universidad de Chile, probablemente el número está abultado, que habían 180.000 jóvenes, ¿verdad?, excluidos del sistema escolar, que no estaban yendo a la escuela. Y hoy día no tenemos una cifra oficial. Hay una estimación bastante gruesa del Ministerio de Educación de que esa cifra habría aumentado en 50.000 jóvenes más. Y eso es dramático, porque los niños que desertan del sistema escolar, y se habla de desertar cuando por más de 2 años no han ido, ¿verdad?, al recinto escolar, esos niños tienen altísimas probabilidades de caer en la droga, en la delincuencia, en el alcohol, de tener menores trabajos, de tener menor inserción laboral. Por lo tanto, son personas que probablemente van a tener más altas probabilidades de ver truncado su futuro, ¿ya? Y es un problema. Y hoy día vemos que puede aumentar en 50.000 niños más que desertaron del sistema escolar, pero además hay un porcentaje altísimo, cerca de un 30% de los niños que hoy día están yendo a la escuela que tienen inasistencia riesgosa, es decir, una altísima inasistencia que es, y que el factor que más incide y que más predice abandono escolar es justamente la inasistencia. Entonces, tenemos 1/3 de los niños hoy día en el sistema escolar, ¿verdad?, más de 1 millón de niños que ha ido muy poco este año a la escuela y que no ha asistido por 2 años. Entonces, tenemos un problema enorme con estos niños que tenemos que abordar, y que yo no he visto ninguna política del Estado para hacerlo. Y por supuesto las brechas de aprendizaje, que vamos a tener un poco más de claridad en marzo, pero yo siento que hasta ahora no tenemos datos duros para poder saber de qué magnitud es. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, estando de acuerdo con todo lo que dice Silvia, ¿cierto? Efectivamente, y para no ser tan autoflagelante, ¿cierto?
En educación hemos avanzado un montón en los últimos 40 años. Todos los indicadores que cita Silvia acá son efectivos, ¿cierto? Y hoy día los desafíos tienen que ver entonces, a mi modo de ver, ¿cierto? Si es que las políticas públicas que estamos pensando, que estamos diseñando, están entonces pensadas, ¿cierto? Para enfrentar los nuevos desafíos que vienen o los que provienen, que son propios de la pandemia. Hemos avanzado bastante en cobertura, ¿cierto? También hemos avanzado en reducir las brechas de aprendizaje. Somos líderes a nivel latinoamericano en todas las pruebas estandarizadas que se hagan, matemáticas, ciencia, lo que ustedes quieran mirar, estamos liderando en toda la región. Entonces, la pregunta es cómo entonces logramos avanzar, porque efectivamente estamos estancados y necesitamos avanzar más rápido, ¿cierto? La educación, el mundo del trabajo, el sector productivo requiere y demanda que las instituciones educativas avancen mucho más rápido en cada uno de estos procesos y la pregunta es cómo lo hacemos, ¿cierto? ¿Cómo logramos avanzar más rápidamente? Y ahí es donde la política pública tiene un aporte sustantivo que hacer, en el sentido de mirar efectivamente dónde somos más certeros, ¿cierto? En apuntar a una política pública que logre estos objetivos de mayor calidad y equidad en el sistema escolar y también en el sistema de educación superior. Muchas políticas públicas, desde mi punto de vista, han sido diseñadas, ¿cierto?, con propósitos más bien políticos, ¿cierto?, o con énfasis distintos que tiene un gobierno versus de otro. Y lo que siempre discutimos con los alumnos en clase es por qué empezamos a financiar fuertemente la educación superior, siendo que sabemos que los mayores impactos se generan en la educación preescolar, ¿cierto? Entonces, ese tipo de preguntas que son desafiantes, que son relevantes, las que en las aulas hoy día tenemos que discutir y que tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de llevarla a políticas públicas. Y ese es el desafío que tenemos todos los que estamos en la academia, ¿cierto?, o en la discusión, en el debate público y quienes están formando los futuros profesionales de Chile. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia ese punto, ¿cierto? Si pensamos en la pandemia, por ejemplo, que efectivamente nos generó nuevos desafíos, subirse muy rápidamente a las nuevas tecnologías, profesores que no estaban preparados, padres que no estaban preparados, estudiantes que no estaban preparados, ¿cierto? Y que tuvieron que muy rápidamente, de un día para otro, ¿cierto?, adaptarse a una nueva forma de aprender, a una nueva forma de enseñar. Y eso generó distintos efectos, ciertos efectos también, no solamente en el aprendizaje, que es obvio que hay un impacto, que tenemos que tal vez esperar más tiempo para poder medirlo y saber efectivamente cuánto fue ese impacto, pero sí también el impacto en deserción, pero una cosa importante y que es bueno que también discutamos es el impacto socioemocional que generó la pandemia en los estudiantes, en los profesores, ¿cierto? Y en la comunidad en general. Y saber si que volviendo, retornando a las salas presenciales, ese impacto es posible reducirlo o no, cuánto se redujo, sí o no, etcétera. Porque es verdad que fue bastante desafiante. La mayoría de ustedes se tuvo que enfrentar seguramente a sus hijos, ciertos familiares, en una sesión, en una clase a distancia, y a mí no me hubiese gustado ser profesor en esa, al menos escolar, digamos, en esa circunstancia, porque era realmente complejo, al menos al principio. Después yo creo que cada uno se fue adaptando, fue entendiendo y las clases fueron cada vez mejor, más motivantes, etcétera. Pero al principio había incluso padres que interrumpían al profesor y le llamaban la atención. Le decían, ¿usted por qué está diciendo esto? ¿Usted se equivocó? ¿Usted cómo puede hacer esto, esto, otro? Entonces, muchas personas se sintieron profesores, ¿cierto? O con la autoridad. eh, eh, la Sola comentaba al principio una crisis de autoridad que ya la venimos viviendo de antes, en todo nivel, ¿cierto? Una crisis de confianza, estudios que hemos estado desarrollando con Magdalena, ¿cierto? La confianza interpersonal en la escuela, nos van mostrando eso, ¿cierto? Cómo esto está siendo un tema que tenemos que abordar. Entonces, cuando un padre interrumpe una clase, ¿cierto? La autoridad del profesor queda ya muy abajo. Entonces, desde la política pública, cuando las pensamos, tenemos que efectivamente diseñar aquellos incentivos que efectivamente nos ayuden a avanzar hacia un sistema que sea más justo, con mayor calidad, con más equidad. Después, más adelante, imagino que vamos a tener oportunidad de hablar de otros temas, pero hay que preguntarse también, a propósito de que estamos en una universidad, estamos en un proceso de admisión que está viviendo todo el país, ¿cierto?, a la educación superior, preguntarnos también cómo estamos formando a los futuros profesores, si le estamos entregando las herramientas necesarias para los desafíos del futuro, no los de hoy día, ¿cierto? Que los de hoy día van a cambiar muy rápidamente. Entonces, ¿cómo enfrentamos esos desafíos? ¿Cómo formamos a los nuevos profesores? Preguntarnos qué vamos a entender por una clase, por una universidad de clase mundial, qué va a ser una universidad de excelencia, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esos desafíos también? Creo que son preguntas que desde la política pública nos tenemos que realizar en el contexto que estamos hoy día conversando.
Bien, buenas tardes. También agradecer la oportunidad. Yo voy a dar una mirada un poco diferente, complementaria a la que nos han presentado la Silvia y Mauricio. Y fundamentalmente voy a poner una mirada más económica, lo cual no tiene nada de raro, dada mi especialidad. Y lo primero que quiero enfatizar es lo siguiente. La educación es un elemento fundamental para dos procesos que tiene que vivir toda sociedad. El primero es uno de los factores centrales en el crecimiento de los países. Y cuando el lenguaje que usamos los economistas es el lenguaje de hablar de capital humano. Los países crecen porque acumulan en capital físico, máquinas, fábricas, puertos, y también crecen cuando acumulan capital humano. Y el capital humano es especialmente virtuoso para el crecimiento de los países porque no solamente permite que el trabajador esté más calificado para poder producir bienes y servicios, para incorporar nuevas tecnologías, etc., sino que también porque cada día más el crecimiento de los países se debe, en una dimensión más amplia, a lo que se llama conocimiento, incluso conocimiento útil. Y eso es lo que permite que se aumente la productividad, en esencia, se puede hacer un mejor uso de los factores de producción cuando están estos en el proceso económico. Pero el segundo elemento clave es que la educación es también central para la igualdad de oportunidades o para la igualdad, para mejorar la distribución del ingreso, en un concepto esencial en una sociedad. De esta perspectiva también, esto puede ser debatible, pero también para que también exista más paz, encuentro en el proceso social. Entonces, en el fondo, lo primero que quiero decir es que la educación y la formación de capital humano es un elemento central. Pero lo otro que quiero agregar es que cada día más la pregunta que los economistas se vienen haciendo desde hace algunos años atrás, décadas atrás, es ¿qué hace que los países inviertan más en capital, inviertan más en maquinaria? ¿Qué hace que los países inviertan más en educación? ¿Qué hace que los países sean más productivos y más eficientes en su proceso económico? Y el avance sustancial en esto está en algunas personas como el premio Nobel de Economía Douglas North y recientemente unos economistas que ustedes estoy seguro que han escuchado hablar de ello, y especialmente de un libro. Hay un libro de Daron Acemoglu, que es un economista de MIT, y James Robinson, que es un economista de la Universidad de Chicago actualmente, y que escribieron un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Estoy seguro que algunos lo han leído o por lo menos han escuchado hablar de ellos. ¿Y qué es lo que responden a ellos? Responden a la pregunta que yo planteé. Es decir, ¿qué hace que en los países la gente invierta más en su educación, inviertan más en máquinas, infraestructura, etc.? Y la respuesta, donde hoy día hay un nivel de acuerdo muy alto, es las instituciones. Los países que se dan instituciones que promueven esa acción humana. ¿Qué instituciones? Por ejemplo, países de economía abierta al mundo. Por ejemplo, países que tienen instituciones que defienden, protegen el derecho de propiedad. Países que tienen valores democráticos esenciales, como por ejemplo la división de poderes. Son ese tipo de instituciones las que, y otras más, las que posibilitan
estos procesos de crecimiento. Dicho eso, la pregunta es, ¿qué ocurre con la educación? Y yo voy a tratar de plantear un poco qué ocurre con la educación desde esta perspectiva de institucionales. Y ahí yo tengo una mirada crítica que coincide con la Silvia, en el sentido de que a nosotros nos enseñaron en la educación primaria y secundaria de que Chile había tenido una preocupación importante en materia de educación. Y nos recordamos todos, ¿no es cierto?, de don Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que si yo comparo, perdón, si yo comparo Chile con Estados Unidos, ahora reconozco que el parámetro de comparación es exigente, ¿ya? Pero para que ustedes tengan una idea, en educación primaria, Chile se demoró 100 años en llegar a la cobertura que en plenitud logró Estados Unidos. En el caso de la educación secundaria, se demoró 30 años en llegar a la cobertura plena, llamémosle, de Estados Unidos. Y en la educación universitaria se demoró 20 años. Es decir, de alguna manera, esto se refleja en el capital humano de la fuerza de trabajo y también de la élite, de que nosotros no hicimos el esfuerzo correspondiente para tener el capital humano que se necesitaba para poder tener igualdad de oportunidades, desarrollarnos más aceleradamente. Pero como muy bien dice la Silvia, eso empezó a cambiar allá por la década del 60 desde la mirada de la cobertura. Me van a perdonar, pero tengo un resfrío terrible. De la cobertura de la educación básica, yo diría que allá por la década del 70, del 80, empezamos a tener full cobertura. En la educación media también. Y en la educación superior, básicamente, es un fenómeno de la década del 80, 90 en adelante. Entonces, el país, como dice muy bien la Silvia, hizo un esfuerzo grande en este último tiempo. Sin embargo, yo creo que hemos retrocedido en las instituciones que hemos tenido para poder pasar al otro umbral. Uno es la cantidad, cobertura, pero la otra pregunta es calidad. Y nuestro desafío fundamental es calidad de educación. Hicimos en la década del 90 un acuerdo importante en esa materia bajo el umbral de la Comisión Briner. Y después, en la década del 2000, bajo el acuerdo, ese acuerdo, no sé si se acuerdan ustedes que hubo un acuerdo en el gobierno de Michelle Bachelet que se levantaron las manos. Ese acuerdo fue muy importante porque puso énfasis en tener instituciones que mejoraran la calidad. La Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación, el Consejo Nacional de Educación, donde es miembro la SIL. Fueron todas instituciones que nos permitieron ilusionarnos, porque íbamos a poder avanzar en materia de calidad de la educación. Desgraciadamente, la pandemia, otros cambios que han habido también en estos años, nos hacen estar hablando hoy día de crisis. Hace 15 años atrás no estábamos hablando de crisis, estábamos todos ilusionados en que gracias a estas instituciones íbamos a poder seguir avanzando en materia de calidad. Desgraciadamente, no es así. Gracias, Cristian. Ahora vamos a abrir como algunas preguntas como específicas. Acá los invito a responder el que quiera y responder unos, o sea, comentar los comentarios que hace cada uno. Otra parte como muy importante de esta crisis se refiere como a los hechos, también se ha levantado en diversas columnas, en hechos que vemos en las noticias, algunos estudios también, encuestas que tenemos que muestran una creciente demanda por orden público y un rechazo a la violencia.
sin embargo, seguimos siendo testigos de terribles problemas de violencia en establecimientos escolares, overoles blancos, bombas molotov, quema de buses, quema de establecimientos. Entonces, la pregunta es cómo ven, o sea, cómo abordamos este problema de, o sea, cuál es su mirada respecto de la violencia, por qué estamos en esta situación y cómo la podemos superar, Qué difícil la pregunta. Yo quería agregar algo a lo que dijo Cristian, que obviamente la educación tiene una dimensión económica súper importante para el desarrollo económico del país y el bienestar de la población, así como también para movilidad social. Pero también tiene una relevancia democrática y política enorme. Es decir, las democracias se definen como que el pueblo se autogobierna. Y para que un pueblo se pueda autogobernar, los ciudadanos, ¿verdad?, que conforman ese pueblo tienen que tener los conocimientos y las capacidades para poder elegir a sus representantes y para poder ser ellos mismos representantes. Y cuando parte de la población no tiene esos conocimientos y por lo tanto no puede llegar a esos puestos de poder, entonces es una democracia trunca. Y por eso es tan importante la educación, porque la educación permite que todos tengamos la misma posibilidad de llegar a ser presidente, ministros, ¿verdad?, jueces, etc. Eso es una dimensión súper importante que cumple la educación en democracia. Y la otra tiene que ver con un derecho humano fundamental, y es que, por lo menos en la Grecia antigua decían que la dignidad del hombre radica en el ser libre. Y esa libertad es una libertad de la voluntad, del instinto, por así decirlo, y para eso hay que ejercer la voluntad, y la voluntad se educa. Y la educación es la transformación de un niño en un ser adulto que logra tener las herramientas, los conocimientos para poder ser libre y ser dueño de su destino. Y ese es el sentido más profundo de la educación, creo yo. Y cuando la educación está en crisis, entonces estamos hablando de una crisis económica, social, por la movilidad social, pero también puede venir una crisis democrática y una crisis de un sentido profundo del ser humano. Y yo creo que también todo eso está implicado. Uy, respecto a la seguridad, es un tema que a mí me supera por mucho. Creo, eso sí, que la violencia extrema en los establecimientos escolares está focalizada en ciertos establecimientos. Yo creo que la violencia que vemos en el Instituto Nacional o en el Barrio Jarana no es lo que vemos en la gran mayoría de las escuelas en Chile, como primera cosa, digamos. Sin embargo, en muchas escuelas en Chile, especialmente escuelas municipales y particulares subvencionadas que están en sectores de alto riesgo, sí hemos tenido noticias de cómo el narcotráfico se ha ido infiltrando y cómo este año hemos tenido muchos casos de niños que han llegado armados al colegio como una muestra de poder, y los establecimientos no saben qué hacer. Y hoy día ser narcotraficante está más valorado socialmente en ciertas comunidades que ir a un instituto profesional y sacar un grado académico. Y eso es un tremendo desafío como sociedad. Ahora, ¿cómo abordamos la violencia en estos institutos? La información que he recibido, pero no podría dar fe de que es así, es que está muy organizada y que son grupos organizados con personas de afuera que entregan instrucción, y ahí hay que tomar una decisión política y que dependen en algunos casos del alcalde, del Ministerio de Educación, también de la comunidad educativa, en qué se puede hacer. Pero hoy día los alcaldes muchas veces dicen que tienen las manos amarradas, o los directores de establecimientos dicen que tienen las manos amarradas y que, por ejemplo, no pueden expulsar a estos alumnos, ¿verdad?, porque la justicia los vuelve a ingresar. Yo no sé si ese es el camino, pero creo que ahí hay un problema que requiere sobre todo decisión política, de romper ciertos juegos que al parecer todavía nadie ha querido hacerlo. Bueno, el fenómeno de la violencia escolar, ¿cierto?, no es nuevo. Lo que estamos enfrentando ahora tal vez son nuevas dinámicas que desconocíamos, ¿cierto?, que estaban más ocultas y hoy día están mucho más a la luz en cada uno de los establecimientos escolares. Y los profesores y toda la comunidad escolar tienen que enfrentar estas nuevas dinámicas, ¿cierto? El narcotráfico, pero no solamente eso, sino que el fenómeno de las pandillas, ¿cierto?, que hoy día en algunos sectores esta dinámica en cómo se comportan, cómo se relacionan, ¿cierto?, esto mismo del arma como señal de poder, entre otras cosas, son características que desconocemos seguramente muchos de los que estamos acá, y también los docentes y los profesores que están enfrentando día a día en los establecimientos escolares comportamientos de este tipo, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, se han implementado varias políticas públicas que han
tenido como objetivo institucionalizar de alguna manera la convivencia escolar, se han generado mecanismos de mediación, hay una ley de convivencia escolar que responsabiliza en ciertos casos a las comunidades o a los directivos, ¿cierto?, respecto de no haber prevenido este tipo de episodios. Hay una superintendencia que fiscaliza que se cumpla la norma, etcétera. Aún así no hemos logrado tener resultados suficientemente sólidos para decir que estamos enfrentando de manera correcta la violencia escolar. Algunas investigaciones que nosotros hemos realizado al respecto nos hablan de distintas cosas. Una que me gustaría destacar es la confianza, ¿cierto? Muchos de los, cuando ocurren, no estoy hablando del narcotráfico en sí, porque es un fenómeno un poco más, no un poco, sino que harto más complejo, pero la violencia el bullying, ¿cierto?, que a nosotros nos parece un poco más cercano, lo comprendemos un poco mejor, ¿cierto? Se han creado estas mediaciones, pero hay una cosa importante, que dentro de estos episodios, ¿cierto?, hay distintas personas que interactúan. No está solamente la víctima y el agresor, ¿cierto?, como comúnmente creemos, sino que hay otras personas que son testigos de esto y algunos denuncian, otros callan, por ejemplo, ¿cierto? Hay instituciones que son extremadamente autoritarias y que algunos estudios han visto que cuando hay un estilo de liderazgo extremadamente autoritario en la escuela, se genera menos confianza de poder denunciar un delito como este, por ejemplo, ¿cierto? Y permanecen en el tiempo sin lograr una resolución del conflicto en sí mismo, ¿cierto? Y cuando preguntamos además a los estudiantes respecto de cuánta confianza sienten en sus directivos, es muy baja. La crisis de confianza es a nivel institucional en Chile y en el mundo, ¿cierto? Ha ido bajando fuertemente, pero cuando les preguntamos a los estudiantes o a los profesores respecto de qué confianza tienen en su directivo, por ejemplo, o entre ellos mismos como comunidad docente, la verdad es que es bastante baja. Cuando le empezamos a preguntar más abajo al alumno, el alumno siente un nivel de confianza un poco mejor, no tan alto, pero un poco mejor en su profesor jefe, pero de ahí, en la medida que se va alejando el profesional, la autoridad, empieza a disminuir la confianza. Entonces, cuando tenemos esta crisis de confianza, es muy difícil abordar, desde mi punto de vista, la violencia, ¿cierto? Porque la violencia requiere, ¿cierto?, que haya alguien que la denuncie, que la diga, ¿cierto?, que haga que esto se haga y que se activen todos los dispositivos que existen desde la política pública para enfrentarlo, ¿cierto? Pero cuando la víctima está siendo amenazada, ¿cierto?, por un grupo de matones, ¿cierto?, que le dicen que no puede hacer algo porque si no va a tener consecuencias él y su familia, ¿cierto? Y por otra parte, los testigos también que están observando constantemente estos episodios tampoco se atreven porque también está siendo amenazado. Pero además, cuando junto a estas dinámicas no siento que se va a tomar o desconfío de la autoridad que pueda hacer algo al respecto, pienso que finalmente puedo salir yo dañado si denuncio, o pienso que las distintas herramientas que existen o dispositivos no van a ser aplicados correctamente, como los reglamentos de convivencia, tiendo a no denunciar. Entonces, si la pregunta es qué haríamos, yo creo que no, es difícil responder, pero yo pondría un foco en eso, en cómo las relaciones de confianza, las dinámicas de confianza que van al interior de los establecimientos entre alumnos y sus docentes, asistentes de la educación, pero también entre los profesores, que sabemos que está bien, en algunas comunidades es bien frágil. A ver, miren, sobre esta pregunta voy a ligarlo a la respuesta primera. Lo que ha ocurrido es que desde hace algunos años, y especialmente yo creo que es un hito central el periodo de la presidenta Bachelet en el segundo periodo, es que ha habido un deterioro de las instituciones. Y ese deterioro de las instituciones se refleja, por ejemplo, en la decisión, lo estuvimos conversando antes de entrar a la sala, en la decisión de volver a centralizar la gestión de los colegios. ¿Qué muestra la experiencia mundial? La experiencia mundial muestra que los factores determinantes para tener buenos resultados escolares son el liderazgo dentro de los establecimientos, de los directivos de los establecimientos. Lo segundo, que también juega un rol fundamental, la participación, obviamente, de los profesores y de las familias, y de los padres y apoderados en los establecimientos. Lo tercero es que tiene que haber rendición de cuentas, accountability,
respecto al funcionamiento de los colegios y respecto a los resultados. Bueno, todos esos conceptos que son básicos, si ustedes mismos, algunos están asintiendo, se han ido deteriorando en los últimos años. Por ejemplo, una de las cosas que se ha deteriorado es que esta idea de medición de resultados, información a los padres para la decisión de los padres, ha ido deteriorándose. Segundo, también se tomó la decisión hace algunos años atrás de, en vez de mantener o mejorar, porque sin lugar a dudas que la municipalización tenía muchos problemas, nadie lo puede negar, pero mucho peor es el tema de centralizar. Lo conversamos también con uno de las personas expertas aquí, que ¿se acuerdan cuando se hablaba de la necesidad de descentralizar, siguiendo el modelo, no sé, de la mayoría de los países europeos, de la mayoría de los países de Estados Unidos, por de pronto? Era esta frase que era muy simple, que decía, no puede ser que cuando se quiebra la ventana en un colegio, en una comuna alejada, la decisión para cambiar el vidrio sea venir a consultar al Ministerio de Educación. Bueno, hoy día estamos volviendo a esa práctica. Entonces, un elemento central, institucional, para mejorar la calidad de la educación, estamos volviendo atrás. Y así podríamos seguir mencionando otros. Pero, ¿por qué lo relaciono con la violencia? Porque obviamente que en la medida que la autoridad del establecimiento escolar se ve menoscabada o la autoridad sobre el establecimiento escolar, el gobierno municipal, se ve menoscabado, su responsabilidad, su compromiso respecto a los establecimientos se deteriora. Y en consecuencia eso facilita el ingreso de personas que por razones ideológicas, por razones económicas, la droga u otras, quieren menoscabar la disciplina, el orden, el normal funcionamiento de un establecimiento. Háganse la pregunta. Fíjense ustedes que la violencia ocurre en lo que se llama los liceos tradicionales. Pero como muy bien se mencionó, no es lo mismo en todos los establecimientos. Los liceos bicentenarios, por ejemplo, que es una institucionalidad, que todos estos conceptos que he mencionado se han fortalecido, se está creando un etos en torno a esos valores en esos establecimientos. Yo no he escuchado de ninguno de ellos que haya la violencia que conocemos en el Instituto Nacional o en otros, ¿no? De los llamados liceos tradicionales. Y lo que ocurre es que cuando suceden este deterioro institucional, son capturados estos establecimientos. Si ustedes siguen, por ejemplo, el detalle de lo que ocurre en los principales liceos tradicionales básicamente de la zona centro de Santiago, ustedes van a ver que son instituciones capturadas por grupos ideológicos. Por ejemplo, yo conozco con algún detalle el fenómeno de, ya lo dije, Instituto Nacional, Barros Arana y otros. Y ahí lo que hay es que hay grupos por razones ideológicas, de movimientos de extrema izquierda, que están organizados para que esos establecimientos entren en una situación de convulsión social. Y en consecuencia, nadie se hace mayormente responsable, porque de nuevo hay que ir al gobierno central y ya no está el gobierno local o las autoridades del colegio con su responsabilidad, ocurre el fenómeno de la violencia. Otra demostración de eso es que fíjense que los directores de los establecimientos que han sido nombrados a través del mecanismo de alta dirección pública y que tomaron carta en el asunto
hoy día están siendo despedidos o fueron despedidos y por lo tanto se ha deteriorado la autoridad. La autoridad es un requisito fundamental para que funcione bien un establecimiento escolar. Quería como profundizar en un aspecto que mencionó Cristian, que es respecto de la información. Y ahí hemos visto, por ejemplo, en noticias recientes hay una polémica por la publicación de un ranking basado en la PAES. Han habido polémicas respecto de si aplicar o no aplicar el CIMSE, en el fondo, y de cómo hacer disponible la información y en qué niveles se aplica, etc. Entonces, quería como preguntarles cuál es la opinión de ustedes respecto de la importancia o no de contar con esta información. Si queremos tener educación de calidad, ¿cuál es el rol que cumple? Plantea algo relacionado con la violencia, hablábamos como antes de la importancia también ahora en esta situación de pandemia que estamos viviendo, pero en general, ¿cuál creen que es como el rol? ¿Y por qué hay una demanda también? Sí, a ver, yo creo que la información es clave, porque es transparencia, la entrega en un sistema como el chileno, donde tenemos libertad de elección de las escuelas financiadas por el Estado, que es muy poco común a nivel mundial, hay que decirlo. Sin información, tú no tienes libertad de elección, ¿verdad? Y por lo tanto, es una pata clave del sistema de libertad de elección. Y hay grupos que son talibanes con la información y que no quieren compartir esa información, que yo considero que es un derecho público. Está financiada, la prueba CIMSE, la prueba PAES, está financiada con los recursos de todos los chilenos, ¿verdad? Entiendo que no podemos tener la información por estudiante, pero sí a nivel agregado o desagregado, enmascarado, es información pública de todos los chilenos, y con esa información se pueden hacer muchas cosas, ¿ya? Y hay usos que son muy valiosos porque entregan información, por ejemplo, para el ministerio para focalizar el esfuerzo, para los padres para elegir mejor las escuelas de sus hijos, y hay otra información que probablemente no aporta mucho. Pero yo prefiero vivir en un país donde se permite la utilización de información que no aporta o que incluso perjudica, a tener un hermano mayor que me dice lo que puedo o no puedo hacer con la información, lo que puedo o no puedo hacer con mi cabeza. Y yo siento que hemos retrocedido en la disponibilidad de información. De hecho, siempre estaba en los portales del DEMRE la información respecto de las pruebas de admisión. Hoy día, si ustedes entran a la nueva Subsecretaría de Educación Superior, al portal de acceso a la educación superior, no van a encontrar la información que estaba antes publicada. Es mucho más difícil ese acceso, y creo que es complejo porque hay algunos que sí lo tienen, que es el Estado, y los otros, que somos los ciudadanos, no tenemos ese acceso, y por lo tanto creo que los efectos son mucho más perversos, esa discrecionalidad, que un eventual mal uso de esa información. Bueno, uno de los propósitos de las políticas públicas, ¿cierto?, es reducir las fallas de mercado. Y una falla de mercado relevante son las asimetrías de información. Para que funcione y opere un mercado, ¿cierto?, tanto oferente como demandantes tienen que tener la información necesaria para tomar decisiones correctas en ese mercado. Si eso lo extrapolamos a los sistemas escolares, como con lo que estamos hablando hoy día, ¿cierto?, necesitamos información, sobre todo en un sistema donde hay libertad de elección, para que los padres, en este caso, puedan tomar decisiones correctas, por ejemplo, ¿ya? Bajo ese escenario, entonces, tenemos que entregar la mayor cantidad de información posible para que aquellos que están tomando decisiones puedan conocer la calidad de ese establecimiento en la mayor cantidad de variables posible, al menos eso es lo que yo pienso, ¿cierto? Necesitamos saber el CIMSE, necesitamos saber, no sé, la calidad de los docentes, que el padre no tiene ni una información sobre eso, nada, ¿cierto? Porque la evaluación docente no se publica, no se entrega por establecimiento, a diferencia de Estados Unidos, ¿cierto?, que hemos tenido algunos expositores que han estado acá en la universidad, y ellos nos mostraron una vez una página de su establecimiento donde ellos entran y pueden ver la evaluación docente de cada uno de los profesores, con nombre y apellido, incluso con los comentarios cualitativos que ponen los estudiantes. Uno dice, bueno, eso ya es un avance, tal vez hacia un nivel que puede generar puede tener otro efecto.
Pero bueno, podríamos avanzar hacia un sistema donde haya la mayor cantidad de información posible para poder tomar decisiones de qué establecimiento matricular a mi hijo o no, ¿cierto? Saber exactamente. Es verdad que hemos avanzado en algunas cosas, el sistema, el SAE, ¿cierto? Te entrega más información hoy día, está centralizado y uno antes de poner su preferencia tiene cierta información. Pero creo que no basta con eso, además hay que explicar esa información. Hay que tratar de hacer que los papás entiendan qué significa tal o cual indicador para que puedan tomar decisiones correctas. Lo mismo está sucediendo hoy día con la admisión a la educación superior, ¿cierto? Hoy día tú le preguntas a un estudiante si una universidad está acreditada o no y no tiene idea, no sabe o no entiende lo que significa, se confunde entre la acreditación de la carrera con la acreditación de la universidad. Hay universidades que tienen sistemas de certificaciones privados, entonces hay una confusión respecto de la acreditación, por ejemplo. ¿Ya? Y así una cantidad de información que quienes tienen que tomar decisiones, por ejemplo, a nivel educación superior, ya sean los padres, los mismos estudiantes, tal vez desconocen, ¿cierto? Porque no está, si bien puede estar la información, no está suficientemente explicada, ¿cierto? O de una manera que sea comprensible para todos aquellos que tienen que tomar decisiones. En ese contexto, entonces, creo que es fundamental, ¿cierto? Y es un propósito de las políticas públicas, es un mandato de las políticas públicas, reducir asimetrías de información, y entre más podamos avanzar en eso, creo que vamos por el camino correcto. Yo voy a ser muy breve, yo creo que estoy completamente de acuerdo, pero partimos y el titular de este encuentro es crisis. Y a mí me parece que la pandemia obviamente es un evento inesperado que ha producido todo lo que se conversó. Pero lo que me amarga, para decir las cosas claramente, es que estamos retrocediendo en cosas fundamentales. Como muy bien dijeron antes Mauricio y la Silvia, habíamos logrado después de mucho tiempo un avance sustancial. Yo creo que el país, obviamente que estos son procesos lentos. Por ejemplo, en materia de calidad, uno habría esperado resultados más definitivos. Y lo dramático es que en elementos que son centrales, que habíamos avanzado, por ejemplo, el tema de la información para llegar a los padres que puedan seleccionar el establecimiento. Estamos retrocediendo, claramente estamos retrocediendo. Piensen ustedes, voy a agregarles otro para que quizás no van a salir tan contentos, digamos, pero piensen ustedes que hoy día la creación de establecimientos educacionales está controlado por la autoridad. La educación particular subvencionada tiene que ser autorizado para poder crear un nuevo colegio. Entonces, se fijan, ahí tienen otro antecedente que muestra retroceso respecto a, de nuevo, esta institucionalidad que apuntaba en la dirección de que tuviéramos una educación de mayor calidad. La información es fundamental. Si yo no mido, si yo no sé cómo funciona un establecimiento, no hay ningún incentivo para que haya mejoramientos de la calidad. Si en algún lugar determinado, voy a exagerar, todos los establecimientos son malos, exageremos, y si no se sabe, bueno, ¿cómo va a mejorar la calidad de la educación? Pensemos en una comuna. Más aún, si yo en la creación de un nuevo colegio, para que podamos poner competencia y de esa manera mejorar la calidad, si eso depende del Ceremi de Educación, ni una opción. Entonces, se fijan, estamos gradualmente y aceleradamente colocando la carrera delante de los bueyes. Ahora, para que no sea todo malo, afortunadamente, hace 2 días atrás, el gobierno anunció una comisión de, no sé, alrededor de 20 personas, que va en la dirección de tratar de enfrentar la realidad que se está viviendo. Pero en paralelo, estas cosas más estructurales, más institucionales, yo no veo ningún afán de cambiar, al revés. Entonces, soy escéptico respecto a la comisión creada. Yo quería agregar que
La información es un pilar fundamental de la democracia, es decir, si nosotros somos, ¿verdad?, los que nos autogobernamos, ¿quién le hace accountability al gobierno? La ciudadanía. ¿Y con qué le hace? Digamos, la prensa también es un elemento fundamental, pero ¿con qué le hace accountability? Con información. Pero no tenemos la información. Y solamente para nombrar un hecho, en el gobierno anterior se hizo un tremendo esfuerzo en el Ministerio de Educación de crear una plataforma que se llama Datos Abiertos, que estaba alojada en el centro de estudio, que era espectacular. O sea, bueno, para los académicos es increíble, pero incluso estaba tan bien hecha que era muy amigable con un público, digamos, más general. Y uno entraba y podía ver matrícula, podía ver asistencia por estudiante, por establecimiento, por de todo, con graficadores, con de todo, una serie de datos salvajes. Se bajó. Eso se bajó hoy día. Entonces, ¿cómo hacemos accountability al gobierno si no tenemos los datos más básicos de, por ejemplo, cuántos niños están estudiando hoy día en el sistema escolar? No sabemos. Entonces yo creo que se debilita la democracia por eso. Y se retrocede en las institucionalidades que habíamos creado para avanzar en esas dimensiones. Gracias. Quiero como una última pregunta breve, o sea, pero aprovechando que tenemos esta cantidad de panelistas, pero solamente un comentario respecto del proceso constituyente y cómo el tema educacional debiera considerarse en ese proceso. O sea, por ejemplo, tenemos resultados del panel ciudadano, el panel ciudadano de que en diciembre del 2022 nos muestran que sobre el 70% de la población adhiere a un concepto de que Chile protege y garantiza derechos fundamentales como la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de estudiar en educación de sus hijos. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos como que ustedes creen que debiera garantizarse? Y por supuesto, después del proceso productivo, digamos, aquí tenemos una historia, entonces, en este que se debieran enfatizar en el nuevo proceso. Es que yo acabo de hablar. No, está bien. Bueno, conectado con lo que estábamos hablando recién, una de las cosas importantes es mantener y fortalecer, ¿cierto?, la libertad de enseñanza, ¿cierto? Y es decir, que aquellos sostenedores, ¿cierto?, que quieran participar del sistema escolar, sean públicos o privados, ¿cierto?, puedan hacerlo. Y reducir las limitaciones que eso tenga, como la que nombrábamos recién, ¿cierto?, respecto de la posibilidad de crear un nuevo establecimiento. Pero también, ¿cierto?, la libertad que deben tener los padres para escoger el tipo de educación que quieren, en la cual quieren educar a sus hijos. Y eso, para eso es fundamental lo que hablábamos recién, ¿cierto?, la información. Para poder ejercer efectivamente ese derecho necesitamos mayor información, ¿cierto?, que nos permita elegir libremente el establecimiento en el cual queremos que se eduquen nuestros hijos. Yo voy a agregar una cosa que es muy económica, algunos van a decir, pero que es fundamental, fundamental, y yo creo que está oculto, no hay clara conciencia del problema. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la subvención escolar. Y esto lo extiendo a otras subvenciones, pero a la subvención escolar. Y voy a entrar a la coyuntura política, es inevitable. Las autoridades del actual gobierno son partidarios que en educación haya subsidio a la oferta, usando el lenguaje económico, no subsidio a la demanda. ¿Y qué problema tiene el subsidio a la oferta? Voy a poner el ejemplo más cercano, el ejemplo universitario. Estos fondos basales. Lo que pasa con los fondos basales es que son un presupuesto del Ministerio de Educación que decide, bajo ciertos parámetros, la ley o la ley de presupuesto, la autoridad para entregar esos recursos. En el caso del subsidio a la demanda, es decir, la subvención escolar, ¿quién decide entregar ese recurso? Son las familias. Es la familia la que decide si va con su hijo a la universidad A o a la universidad B, al colegio A o al colegio B. Entonces, el día que eso se acabe y que finalmente se transforme en el subsidio a la oferta, lo que va a ocurrir es lo que ocurre en todas partes del mundo y lo que ocurría en el país también en el pasado. Todo el interés va a estar por parte de los posibles beneficiarios de esos recursos, que en este caso va a ser un establecimiento universitario, escolar. ¿Qué es lo que le va a convenir? ¿Extender y ser el mejor o ser el mejor amigo
de la autoridad que reparte esa plata. Esa es la experiencia histórica de Chile. Pongamos un ejemplo para sacarlo del tema educativo. En la década del 60, para un empresario, ¿qué le convenía hacer? ¿Tratar de sacar el mejor producto con el menor precio y la mayor calidad? No, lo que más le convenía hacer era ser amigo del ministro de Economía. ¿Y por qué? Porque el arancel aduanero, si quería conseguirse un arancel aduanero que protegiera su actividad, lo que tenía que hacer era hacerse amigo del ministro de turno. Bueno, pasa lo mismo. En este caso, si pasamos del subsidio a la demanda, de la subvención escolar, a una subvención a la oferta, al establecimiento, bueno, lo que va a ocurrir es que la calidad se va a deteriorar, la libertad se va a disminuir y va a ser una fuente de corrupción permanente los recursos que se entregan, en este caso, en este ejemplo, si fuera así, a la educación. Yo no estoy tan de acuerdo, pero a ver, es verdad que hay un riesgo de captura y eso lo vemos y hoy día ocurre, ¿verdad? Con ciertos fondos que se entregan a la Universidad de Chile, que es una universidad que tiene una tremenda, ejerce un poder tremendo en el sistema. Pero creo que se pueden entregar aportes basales que no sean discrecionales. Y hay distintos mecanismos de financiamiento a nivel internacional para la educación y algunos funcionan bien y otros funcionan mal. Yo creo que tenemos un problema importante en Chile en la educación escolar que tiene que ver con el mecanismo de financiamiento y de regulación del sistema y que veo difícil mejorar la calidad del sistema mientras siga esta lógica y que consiste en una lógica de atomización y fragmentación de la educación escolar. O sea, hoy día en Chile existen 12.000 escuelas. 12.000 escuelas. Hubo un estudio que hicimos en el año 2012 donde decía que una escuela se financiaba, para poder financiar calidad, tú necesitabas al menos 800 alumnos. Se bajó ese umbral como a un nivel mínimo de 400 alumnos para subsistir. Con menos de 400 alumnos, tú financias infraestructura crítica. Punto, no financias calidad. Ya es muy difícil. Y hoy día cerca del 80% de las escuelas tienen menos de 400 alumnos en Chile. Aumenta la subvención, se crea una escuela nueva, le saca un par de alumnos acá, ¿verdad? Y se diluyen los estudiantes en estas 12.000 escuelas por todo el país, lo que hace muy, muy difícil concentrar capital humano y poder realmente mejorar. Y hubo un panel de expertos convocado por el presidente Piñera en su primer gobierno, donde estaba Harald Beyer, y en el segundo gobierno por la Mariana Elwin, y hubo un acuerdo bien transversal de derecha y de izquierda de decir, acá se requiere una racionalización de la oferta, ¿ya? Se puede hacer con subvención, se puede hacer con una subvención y aporte basal, combinación como hacen en Nueva Zelanda, pero hay que racionalizar la oferta, porque esta fragmentación solamente atenta en contra de la calidad, me parece a mí. Pero creo que más allá del sistema de financiamiento, creo que el instrumento de financiamiento no tiene que estar en la Constitución. Eso yo creo que es materia de ley. Sí creo que hay que reforzar la libertad de enseñanza sin peros, porque estuvo la libertad de enseñanza en la Constitución que acabamos de plebiscitar, pero sin embargo habían bastantes peros que hacían suspicacia si realmente se iba a respetar la libertad de enseñanza. Y yo voy más allá de la libertad de enseñanza y la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, que es un derecho humano fundamental establecido en tratados internacionales firmados por Chile, por lo tanto está protegido por ahí. Pero yo voy más allá y digo, ¿y si ponemos en la Constitución y si llegamos a un acuerdo político nacional de que el Estado va a financiar la educación privada? Eso es algo que no está en casi ninguna Constitución, está en muy poquitas, está en la de Irlanda, está en la de Holanda, pero precisamente está en aquellos países donde ha habido un acuerdo nacional en que sí el Estado va a financiar la educación privada y los padres pueden elegir. Y Chile está dentro de ese pequeño grupo. Y creo que en los últimos 20 años de lo que hemos debatido no ha sido de calidad, ha sido precisamente si el Estado va a financiar la educación privada o no, y cómo cierto sector ve la educación privada como la amenaza de la educación del Estado, ¿verdad? Estatal, y no hemos pasado en esa pelea 20 años, ¿ya? Y yo creo que sería bueno, me parece, llegar a un consenso en esta materia. Si vamos a financiar, y lo vamos a poner en la Constitución, de que el Estado se compromete a financiar la educación privada en igualdad de condiciones que la educación estatal, como lo está en la Constitución de Holanda y la de Irlanda.
yo creo que sería una forma de cerrar esa discusión y enfocarnos en otra discusión que me parece a mí que va a traer mucho más beneficios para los estudiantes. Muchas gracias. Quiero abrir, porque nos queda poco tiempo, y me gustaría ver si hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a... Ahí sí. Mire, yo soy profesor, no hago clases en la educación escolar, hago clases en la educación universitaria, pero estos últimos años he tomado contacto con muchos personeros dueños de colegios particulares subvencionados, particularmente de sectores más populares, más vulnerables. Hace unos días atrás yo estuve en una comida con ellos y como profesor siempre me ha interesado el tema de la educación, y a propósito que venía a este conversatorio, crisis y desafío de la educación, yo le pregunté ¿cuáles son las causales más importantes que usted percibe por qué hay una crisis en la educación? Y ellos casi de una manera unánime dijeron dos conceptos que yo los quiero destacar. Uno que ya lo hemos tocado. Uno, la pérdida de respeto, fundamentalmente en el aula y en el colegio. De repente va un apoderado y le falta respeto al director, a cualquiera. Hoy día eso se da. Porque tú no podés tener un estado policial en un colegio. Es una pérdida de respeto que también está un tema de la sociedad también, la pérdida de respeto de nuestras autoridades, desde el carabinero, el inspector, quien sea, pasa en el colegio. Eso es un tema. Pero hay un segundo elemento, y a mí me hizo nota, y ahora lo anoté para no olvidarme, que es la desvalorización que la sociedad, particularmente en los colegios públicos, ha hecho del esfuerzo. Yo creo que esto empezó a ocurrir en el gobierno, la parte final del gobierno de Lago, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en donde se intentó instalar una suerte de idea de igualdad, a rajatabla. Todos pueden entrar a todos. Han pasado los años y nosotros vemos, la PAE fue el resultado de la última prueba, de manera triste, cómo están los colegios públicos emblemáticos de este país, partiendo por el Instituto Nacional. Yo el otro día le preguntaba a unos alumnos de clase en la universidad, le decía, ¿y ustedes creen en cuántos años más el Instituto Nacional va a tener un presidente de Chile? Un colegio que ha tenido una cantidad impresionante de presidentes de Chile. El último, si mal no recuerdo, Ricardo Lagos Escobar. Y me dijeron, casi imposible. O sea, destruimos el paradigma de la educación pública. Ese niño de sectores modestos que se esforzaba, ¿su sueño cuál era? Llegar a estos colegios emblemáticos. Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación, el Victorino Anastasia. Hoy día uno los ve en la tele. Esos colegios pasan la mitad del año sin clase. Entonces, es un tema, la desvalorización del esfuerzo. Los países crecen cuando las personas se esfuerzan. En Chile se ha desvalorizado. De hecho, ya después de la pandemia viene toda esta suerte de que la gente, todos quieren bono ahora. Oye, han llegado extranjeros. ¿Y por qué tantos extranjeros? Porque muchos chilenos ya no quieren ni trabajar. Les dieron bono y se acostumbraron a los bonos y ya están como que viven con poco. Entonces, yo quería decir eso. Y algo más que no lo hemos dicho acá y lo quiero destacar a propósito de unos días atrás. Después no sé si el ministro actual de Educación echó marcha atrás, pero esa idea de despotenciar los colegios bicentenarios, los liceos bicentenarios. ¿Te acuerdas que estaban diciendo que no era prioridad ayudarlo? Eso fue una suerte de luz que se empezó a ver en el horizonte de los colegios públicos. ¿Qué lo queremos hacer ahora? Bajarlo. Entonces, ya destruimos los emblemáticos. Ahora queremos destrozar el Bicentenario de Maipú, algunos colegios que yo he visto en Vallenar, en otros lados, que se sienten orgullosos, uno ve. Entonces, es preocupante, porque la democracia se fortalece no solo cuando la educación tiene una cobertura, sino cuando también representa una esperanza. Y para los sectores más populares la educación es la educación pública. No pueden acceder a la educación pagada. Han empezado a atacar a los colegios particulares subvencionados. Aquí estamos con cosas, no te olvides, hay que escuchar los discursos. Y de repente lo que dijeron en campaña lo cumplen. Hoy día, a propósito de la mina de esto de Dominga, bueno, hoy día unanimidad de los ministros contra, a pesar que toda una localidad estaba a favor, ¿te das cuenta? Uno podrá discutir algunas cosas. Y yo este tema de la educación particular subvencionada, hay un plan del actual gobierno de destruirla, pero además no está ofreciendo ninguna alternativa, entonces estamos nivelando hacia abajo. Tenemos cobertura como nunca en la historia, pero ¿y la calidad? Ese es un breve comentario que quería hacer. No, disculpe. Vamos a tomar un poco como algunos comentarios y después vamos a responder. Hola, buenas tardes.
Bueno, yo ejercí 4 años de profesor. Actualmente soy estudiante acá en la universidad, estudio Derecho. Soy profesor de Biología. He estudiado, o sea, he trabajado en colegios municipales como en colegios particulares. Y creo que una de las cosas fundamentales que compete a la calidad de la educación también tienen que ver con otras variables que son externas. Por ejemplo, las actividades extracurriculares, la familia. ¿Cuáles son los límites del establecimiento? Antiguamente probablemente era el establecimiento probablemente tal, pero hoy día con las redes sociales o con los distintos tipos de aprendizaje vemos de que en realidad los niños, por ejemplo, siguen teniendo sus problemas, a lo mejor que antes el bullying era solo en el establecimiento, hoy día el bullying es en su casa. Entonces vemos de que la educación no es tan cerrada, muchos ámbitos participan, muchas variables participan. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de decir, tener la información, claro, tenemos la información de una prueba, pero ¿qué otras variables podemos medir para saber cómo podemos mejorar? Probablemente un colegio necesita infraestructura, probablemente otro colegio necesite mejorar su cuerpo docente, probablemente otros colegios necesiten apoyo a la familia, porque a lo mejor sus familias son todos con papás en las cárceles o con papás divorciados. Tenemos que entender que la educación no es tan cerrada, no es algo tan puntual como verlo desde el punto de vista económico, que se va a mejorar porque sí, porque los papás van a poder elegir mejor el colegio. Hay otras variables, por ejemplo, aceptamos que tenemos la libertad. La persona sabe que este colegio es malo, este colegio es bueno y va y los inscribe al colegio bueno. Éxito para esa libertad. Pero ¿qué pasa con la otra libertad? ¿Qué pasa con esos colegios que no están funcionando? ¿Cómo los mejoramos? ¿Es suficiente que el mercado solamente se regule? ¿O tenemos otras estrategias? Esa es mi pregunta para ustedes. ¿Qué otras estrategias ustedes ven que no solamente la autorregulación como en el mercado? Porque efectivamente con un producto, cuando yo quiero comprarme una pasta de dientes, probablemente sí, voy a elegir de acuerdo a mi bolsillo, de acuerdo a mis necesidades. Pero en la educación, cuando estamos justamente diciendo de que es fundamental para que podamos crecer como país. Entonces, ¿qué hacemos con esos colegios que están hoy día, que son deficientes? No solamente los medimos con una prueba, ¿qué otras cosas inciden en eso y cómo podemos mejorar la violencia? Probablemente sí, la violencia más emblemática es la de los colegios, pero los colegios privados también tienen mucha violencia en el ciberacoso y que hay mucho suicidio. Entonces, creo también que a veces nos sentamos y hablamos de la realidad del otro, pero no la medimos realmente en qué es lo que está afectando, por qué llegan ahí. Me gustaría desde su perspectiva Muchas ver gracias. ese análisis. Muchas gracias. Vamos a tomar estas dos preguntas porque ya estamos como en el tiempo y le doy como la palabra A ver, muy brevemente, estoy totalmente de acuerdo con la pérdida de valor del mérito en educación y con el trauma casi a la competencia, ¿verdad? Con Bachelet 2 se eliminaron los liceos de excelencia porque no se creía en el mérito a esa edad, ¿verdad? Y porque se creía que hacer competir a los estudiantes a partir de séptimo básico era dañino para los estudiantes. Ahí hay algo ideológico. El problema es qué le estamos ofreciendo si terminamos con los liceos de excelencia, porque el paradigma, ¿cuál es el paradigma? No tengamos liceos de excelencia, tengamos todos los colegios tienen que ser de excelencia. De manera que un alumno no tiene, que es muy buen alumno, no tiene por qué postular al Liceo Nacional para poder salir adelante, porque en el liceo de su barrio lo va a hacer extraordinariamente bien. Maravilloso, pero eso no ocurre en Chile. ¿Ya? Y eso no está ocurriendo. Y eso es muy difícil que vaya a ocurrir en el corto plazo. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa que hicieron fue eliminar y destruir estos establecimientos que permitían que eran un trampolín para esos estudiantes sin ofrecerles nada a cambio. Y eso es un daño tremendo, especialmente para los niños más vulnerables que no tienen otras alternativas. Y eso, en primer lugar. Y segundo, cuestionable si es que es tan dañino la competencia a una cierta edad y es tan dañino la valoración del mérito. ¿Ya? Ahí hay posiciones encontradas. Y respecto de lo que mencionabas tú, yo creo, y yo creo que acá, yo pienso que estamos todos de acuerdo, que no creo que la educación pueda ser algo que se deje meramente al mercado como preferencias de salchicha. Acá la educación, igual que la salud, cumple un rol fundamental en la sociedad y el Estado por algo tiene un currículum nacional obligatorio para todos los estudiantes de Chile. No se puede llegar y abrir un establecimiento, sino más requiere de reconocimiento oficial del Estado que tiene que cumplir con ciertos estándares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y podemos discutir qué más falta, porque hay muchos establecimientos que no están cumpliendo así
¿verdad? Con las expectativas que tienen los ciudadanos. Y ahí yo creo que ha fallado el Estado. Tenemos toda la parte hemos avanzado mucho en la parte de medición, ¿verdad? Pero hemos fallado completamente en la parte del apoyo que le entregamos a la escuela, que no lo están haciendo bien, ¿ya? Y no sé en qué va eso. Yo creo que hay un problema político porque las personas que están hoy día a cargo en el Ministerio de Educación, en los distintos gobiernos, para entregar ese apoyo, no son personas que tienen competencia para poder entregar ese apoyo. Es cosa de ver los de PROF y los CEREMI cómo se nombran. No son personas que tienen las capacidades para esa función. Y yo creo que el Estado ha abandonado esa función. Y lo otro es el tema de la formación de los profesores. Faltan incentivos para que buenos profesores vayan a sectores vulnerables, pero también falta universidades que se pongan las pilas en cómo están formando a sus profesores. Me tocó ir a Singapur, y acá en Chile la formación de profesores dura 5 años y le pasan Foucault, del estructuralismo, filosofía de la educación, una cantidad de teoría y práctica, poquito así. En Singapur, ni una cuestión teórica, a la sala de clase, son como coaches, es como coaching, y les hacen practicar como, dicen, esto es una escuela de teatro, escuela de profesores. Acá a puro desarrollar habilidades, la parte disciplinar, pero mucha habilidad y mucha práctica, y no tanta teoría francesa. Yo creo que Chile sigue siendo sumamente conservador en la forma de formar a sus profesores, y los pobres profesores cuando se enfrentan al aula no tienen muchas veces las competencias blandas para poder lidiar con los estudiantes que tenemos hoy día. Bueno, súper breve también, estando de acuerdo con lo que acabas de decir, quiero contarte que la Universidad del Desarrollo es Singapur, porque nuestras pedagogías tienen prácticas desde el primer semestre, tienen salas de simulación y hemos avanzado fuertemente en el modelo que tú acabas de decir, así que nos sentimos súper orgullosos de eso. Dicho eso, yo creo que los liceos bicentenarios son una de las políticas públicas más exitosas de los últimos tiempos. Yo miro todos los indicadores de cobertura, calidad, asistencia, deserción, reprobación, etcétera, y todos son muy positivos comparándolo incluso con establecimientos de igual nivel socioeconómico. Y aún pensando que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet ya se le quitaron los recursos y los apoyos a los liceos bicentenarios, y aún así lograron sobrevivir 4 años, ¿cierto? Y además pensando que las políticas públicas que se diseñaron en esos años también eliminaron la selección, que se supone que era como la gran explicación a los buenos resultados de los liceos bicentenarios, los liceos emblemáticos, pero no terminó no siendo tan así. O sea, muchos liceos bicentenarios desde el día 1 nunca pudieron seleccionar, porque no había masa crítica para poder hacerlo, digamos. Y me acuerdo un libro que escribimos hace un par de años atrás, el liceo el liceo bicentenario de Purén. Cuando hablábamos con la directora de ese liceo, nos decía acá imposible seleccionar porque cuando abrimos el liceo todos querían estudiar acá. Teníamos 100 vacantes y las 100 se llenaron. Solo había opción de seleccionar. Esto de que los profes son los mejores y son seleccionados con pinzas tampoco era cierto, porque en Purén ustedes entenderán que no hay una gran masa crítica de profesores que uno pueda regodearse o pelear para tener a los mejores. Hay que trabajar con lo que había. Además era un liceo reconvertido que ya existía, se trabajó con los mismos estudiantes, con los mismos profesores, y ustedes miran los resultados de ese liceo y son de verdad impactantes. Entonces, eso tiene que ver con la cultura que tiene el establecimiento, tiene que ver con el mérito, ¿cierto? Tiene que ver con las ganas de querer salir adelante, de que hay una expectativa, ¿cierto? De que este liceo puede ser el trampolín para ascender socialmente, para moverme socialmente, para ser mejores que mis padres, ¿cierto? Para poder tener opciones de sacar a mis padres de la pobreza, por ejemplo, o salir yo de la pobreza. Entonces, ese tipo de políticas públicas creo que hay que replicarlas y mantenerlas lo más que podamos. Estoy completamente de acuerdo. Yo publico. Bueno, mi nombre es Úrsula, soy exalumna de la universidad, actualmente soy de la empresaria y profesora de otra universidad. Y me eduqué en colegio público. Y viví el bullying al revés por ser rubia. Y viví en lugares bien humildes. Entonces, creo que la percepción de ahora, gracias a mi propio mérito de haber aprendido y etcétera, y estudiar lo mismo en una universidad obviamente complicada. Mi hija ahora va a entrar a un colegio particular, es impagable para cualquier persona que no tenga cierta situación, ¿cierto? Y quería como comentar, yo escuché aquí mucho desde la academia, mucho de los estudios, quería como complementar lo que
personas que vengan de la situación de colegio público, de personas que lo hayan vivido, aparte de los datos, porque quizás con eso nos podemos iluminar mucho más con la solución. Yo le tengo que agradecer, públicamente lo hago, a Portugal por el colegio que hizo el esfuerzo, que es bueno que me terminé educando, fue un mega, y me cambió la vida. Entonces creo que eso es una oportunidad que se le puede dar a muchas personas que quieren aspirar a una mejor educación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a la conversación. Nos quedamos con ideas, con reflexiones, así es que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Oye, muy cortito, en virtud del tiempo, qué pena terminar porque yo creo que varios nos quedamos con preguntas, dudas y el tema da para mucho tiempo, pero en virtud del tiempo de ustedes, de los expositores, vamos a terminar. Agradecerles a todos, a Cristian por dar su mirada desde la economía, a Mauricio por dar su mirada desde las políticas públicas y a la Silvia por su mirada desde la educación, a Soledad también por moderar, por el tiempo. Y a todos ustedes por estar acá presentes. Ahora lo invitamos a un rico cóctel, que espero que todos vayan. En el piso -1 tenemos que bajar, un ratito que sea, pero están todos muy invitados. Muchas gracias.